Hola gente, ¿cómo están? Hoy estamos en un podcast con un invitado, con el invitado Agustín. ¿Cómo estás? ¿Yo cómo estoy? Estoy excelente. ¿Vos? Genial. ¿Qué tal? También, muy bien. Con un poco de gripe, pero bien. Bueno, voy a decirlo yo si querés para evitar una presentación de más. Soy Aus, soy del canal Austin Wayne de anime, de reseñas de cine y películas también. Pero hasta ahora animación, vamos a extender el multiverso dentro de poco. Pero bueno, vamos a intentar ver qué onda. Genial, Agus. Bueno, como pueden ver, tenemos un invitado que tiene un canal muy bueno, muy grande, con un par de videos bastante interesantes, sobre todo el de Mushishi, que tiene unas 40.000 vistas. Mushishi me salvó la vida, la verdad, para así decirlo. Pero es que no pensé que un anime tan de nicho pudiera gustarle o interesarle a tantas personas. Porque quizás hay temáticas como la de hoy, que es algo un poco más popular, pero algo así tan... O sea, que no está en el ojo del huracán, por así decirlo, que a tanta gente le guste y tantas personas me compartan su punto de vista, fue algo que me impulsó quizás a seguir con los otros videos también. Sí, los otros videos también están muy buenos. Puede ser que el tema de justamente Mushishi apunta para un público un poquito más reflexivo, y toda la gente cuando buscó ese término Mushishi en YouTube saltó tu video que claramente iba con el mismo tono que la obra de Mushishi. Pero fíjate que es muy reflexiva la historia, muy lenta, muy pausada, y vos cuando hiciste el video, un video de 40 minutos, ¿no? Sí, 46, 47 minutos, sí. Vos ves que el montaje que hiciste también tranquilo, lento, pausado, para que la gente pueda reflexionar sobre la obra en sí. Y creo que puede ser que justamente de los 40.000 personas que vieron tu video justamente apuntó para el mismo gusto. Sí, a la gente le gustó mucho la forma en que yo lo describí. También lo hice con la intencionalidad de que refleje un poco lo que la obra había significado para mí, pero me sorprendió que a tantas personas le pasara lo mismo. Y eso siempre a uno como creador de lo que sea, de cualquier, ya sea un libro, ya sea una película, que logre empatizar con lo de uno, siempre es un plus, significa que estás en un buen camino. Y que se abran de esa manera a contarte vivencias personales es un regalo divino, un divino tesoro, así. Ah, boludo, re lindo. Sí, es muy conmovedor. Sobre todo hubo uno, que voy a hacer acá hincapié, que me contó que había visto la serie con la novia que había fallecido. Y yo a partir de ahí dije, no, tengo que hacer la de terapeuta acá también. No, boludo. Sí, fue muy fuerte, pero no sé, yo creo que son los premios que te da el ponerle el corazón a lo que uno hace. Sí, está muy bueno. Justamente creo que eso es lo que apuntan todos los autores y los artistas. A tocar el alma o tocar el corazón del espectador a través del arte, de las emociones, de los sentimientos. Más allá del entretenimiento, sino a tocar a partir de eso. Y Mushishi justamente apunta por ese lado. Cada historia es hermosa. Es una historia única de una historia de algún personaje en particular, donde puede terminar bien, puede terminar mal, pero claramente eso refleja el hecho de la vida, que es la vida. Exactamente. Y otra cosa que también refleja lo que es la vida es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no te parece? Sí, irónicamente sí, porque cuando empecé a ver Shingeki, la verdad pensé que iba a ser un shonen más del montón y al final me sorprendió bastante. Sí, capaz lo que te ocurrió a vos y que también, como hablábamos antes en el backstage, me ocurrió a mí también, es que yo al principio sabía que era buena, pero no pensé que iba a ser tan buena, que el resultado iba a ser tan positivo y que Shingeki iba terminando, por lo menos a nivel personal, con una obra de los últimos, ponele 10 años, la que más me ha atrapado y la que más me ha movilizado a nivel quizás emocional. Pero no te hablo de emoción como desbordante tragedia o tristeza, sino de emoción de wow, mirá, este personaje evolucionó, tal otro personaje también, uy, qué dolorosa la muerte de tal otro. Logra eso, tocar un poco la fibra interna, y es porque la serie generó como en sus personajes esa tridimensionalidad a veces, y su historia también es muy dura y refleja muchas cosas que están pasando actualmente. Mirá Ucrania, mirá Palestina, mirá Israel. Entonces cumplió muy bien. Empezó como un shonen promedio, como la gran... iba a decir Fairy Tail. Dije Fairy Tail. No, vamos a ver, un Nanatsu no Taizai, un Sao o un Black Clover, The Promised Neverland, como todos. Y resultó en algo mucho más interesante, por suerte. Sí, exactamente. Empieza como un shonen más del montón, donde es el típico prota gritón
que quiere salvar al mundo buscando venganza, pero solamente con el poder del amor iba a salvar a todos, y no. Directamente empieza a cambiar el tinte de shonen, se transforma en un seinen, donde empiezan a aparecer muertes de personajes importantes, donde se muestra el sufrimiento de la guerra, que la guerra no es algo por lo que hay que aspirar por el heroísmo, por la nacionalidad o por el fanatismo, sino todo lo contrario, muestran todo el sufrimiento que hay a través de la guerra y de que no hay que aspirar a ser un héroe de guerra como lo hacen muchos de animes como Naruto o cosas así, cuando en realidad es puro sufrimiento y guerra, o la matanza o las peleas no generan nada bueno. Pero bueno, nos estamos adelantando un poco igual. Sí, no sé si hay acá, armaste ahí una microestructura, no sé si te gustaría que la siguiéramos, porque si no vamos a terminar como el que grabamos en mi canal, que bueno, nos fuimos por la tangente un montón de veces. No sé, ¿querés que sigamos un orden en particular? Dale, ahora te cuento más o menos cómo vamos a hacer. Primero vamos a hacer una presentación, que ya hicimos la presentación tuya de Agus y de Austin Wayne, de tu canal. Después vamos a hablar un poquito de Shingeki, más o menos en general cómo es que conocimos a Shingeki. Después seguiremos con los personajes de Shingeki, alguno en particular. Después seguiremos con la historia. Y por anteúltimo, el final. Si el final estuvo bueno o no estuvo bueno, qué nos pareció. Y para terminar, para resumir, vamos a hablar sobre todo porque entre vos y yo que somos guionistas o escritores, cuál es el mensaje de la obra. Cuál es el mensaje y si la gente entendió el mensaje también. Pues es un tema importante, puede tener un buen mensaje, pero la gente puede malinterpretarlo. Que ha pasado en muchas obras, películas y series. ¿Recordás alguna que haya pasado eso, que la gente lo haya malinterpretado? Yo me acuerdo justamente cuando, no sé si lo mencionamos en tu canal, cuando estaba cursando yo cine latinoamericano, hay una película brasilera que se llama Tropa de Élite. No la conozco, ¿sabes? ¿No? No la vi yo. Es como una de las más importantes de Brasil. Es muy buena. Y lo que muestran justamente es la historia de la policía cuando se mete en las favelas en Río de Janeiro. Y lo interesante de la película cuando termina la historia es que claramente están criticando muchísimas cosas. La violencia, la policía, la corrupción, etcétera, etcétera. Pero sobre todo la corrupción. Y cuando la gente termina de ver las películas, no solo en Brasil, sino en el mundo, dicen, genial, es buenísimo. La moraleja, hay que matar a los negros. La moraleja es que la policía es lo mejor y hay que matar a todos los negros y Cuando literalmente el mensaje era todo lo contrario. Pero ¿cuál fue el problema en particular? ¿Por qué la gente malinterpretó eso? Es porque el público, en general, no solo de Estados Unidos, está acostumbrado al cine hollywoodense donde toda la solución se soluciona con disparos, con violencia, con discriminación. La policía tiene derecho a matar, a golpear, y no es así. ¿Sabes qué me hizo acordar esto que me estás diciendo? Que es una peli, no sé si la conoces, American History X. La conozco, es la de los nazis, los neonazis. Los Skinhead. Sí, es. La ves un montón, no me acuerdo. Es una película, no te voy a spoilear ni se lo voy a spoilear a nadie. Yo les aconsejo que la vean porque es muy buena. Pero, además de confiar en mi palabra, mucha gente, el mensaje que era totalmente antinazi, porque te mostraba las consecuencias de haber elegido ese camino, sobre todo en una familia, en dos hermanos principalmente, y la gente la tergiversó. Como que no, sí, que está a favor nazi. De hecho, que pensaban que era propaganda. Sí, los propios nazis lo tomaban como referencia. Y la película, el mensaje era todo lo contrario. Te estaba evidenciando lo nefasto de formar parte de una agrupación que lo único que hace es denostar a personas por su piel o por su origen o por lo que sea. Su religión. Y la verdad que puede ocurrir. Esperemos que con Shingeki no sea el caso también. Tengo miedo. Así que no sé ahora con el final qué pasó, ya salió hace 6 meses, no sé, hace mucho, hace poco digo, pero me acuerdo de la película que decís vos, porque tiene una especie de redención. De redención, sí. Tiene, claro, así que estuvo en la cárcel y todo, ¿no? Sí, estuvo en la cárcel. Sí, está muy buena. Eso es una película espectacular, pero que también te demuestra que una vez que te metes en lugares así, por más que vos te hayas redimido, es muy difícil. Igual está bueno eso, el mensaje como, bueno, es justo lo hablamos antes de Sasuke, antes del podcast, el tema de la redención. Yo creo que todos pueden tener una redención. El tema está que si los personajes o las personas quieren y accionar, que no es una cosa que se hace en un día, es todo un proceso súper largo. Y más una persona que cometieron crímenes tan horribles. Tienen que ellos mismos vivir con los crímenes. Hay gente que directamente va a negar que los cometió y bueno, y está cómodo con su vida y sigue siendo una mierda de persona. Pero una persona que es consciente, cae en cuenta que cometió errores o ha sido horribles, la redención es todo un proceso, o sea, de valentía. No estoy diciendo que lo que hizo antes estaba bien, claro que no, pero esa redención es de valentía a pesar de que tal vez tiene que llegar toda su vida para intentar disculparse con la humanidad, con todas esas cosas horribles.
Y es justamente algo de lo que justamente tiene que ver Shingeki, justamente estas dos películas que hablamos, con el tema, porque Shingeki cuando salió la primera temporada era un shonen más del montón, decías, bueno, los malos son los titanes, los malos son, bueno, los personajes que... Obviamente en este podcast vamos a hablar con spoilers. Obviamente los malos son los traidores que tienen de espías y nada, y no, la verdad es que no. Son seres humanos, así de simple. La mejor parte para mí, que fue donde yo me di cuenta que Shingeki era una obra de otro calibre, fue cuando en más o menos, no sé si es la mitad, vamos a decir la mitad de la obra, vos te das cuenta que Reiner, Bertolt y todos ellos que se consideraban los traidores, realmente son parte de un mismo tablero de ajedrez. Un mismo sufrimiento. Sí, que es la guerra, que cada uno tiene su bando y cuando empezás a empatizar con los dolores y el sufrimiento de ellos también. Y eso me pareció magistral, porque vos venías siguiendo la pista de tus protagonistas, que son los buenos, los que tienen que triunfar y bien. Si bien a mí Eren no me caía para nada bien, pero eso es una cuestión personal, una apreciación mía, no me gustaba, me parecía muy idiota. Y en la mitad de la obra, cuando te das cuenta de que todo eso de ver el mar, de salir de las murallas, te das cuenta que estabas viendo una cara de la moneda, no estabas viendo la otra. Y cuando Isayama te hace ver la otra, es como que te impacta y decís... Te choquea, sí. Sí, y decís, qué duro que ha sido también. Y eso me parece grandioso, es algo que muchas obras no se toman la molestia de hacer, de mostrar las dos perspectivas. No se animan, claramente. No, y ahí ya dejan de ser villanos para ser antagonistas, porque no es que lo que hacen lo hacen porque son malos, lo hacen porque tienen sus propios ideales. O sea, estamos hablando de Marley. Sus razones, sí. Claro, estamos hablando de Marley y bueno, de la isla Paradise, que son de donde provienen los protagonistas. Y que es donde se infiltraron Reiner, Bertolt, Annie y demás también, ¿no? Sí, exactamente. No, hay algo que justamente que también es medio peligroso que lo hace, pero lo hace, cualquier autor lo hace, es que en la primera temporada vemos el sufrimiento de los protagonistas. No solo de Eren, sino de todos los que están en la isla, los que están detrás de la muralla. Cómo tienen que vivir como hormigas, como prisioneros, en este sufrimiento, cómo los torturan los mismos titanes. Entonces vos, como espectador, sentís la empatía y sentís el sufrimiento de los personajes. Entonces te da rabia, te da desprecio hacia los titanes, hacia los traidores. Vos sentís lo mismo que sienten esos personajes. Y cuando pasa esto que decís vos, que te dan vuelta la moneda, y te demuestran decir, las otras personas están en la misma mierda, en la misma situación de mierda, y que encima tienen que hacer estas cosas horribles, porque les tocó hacer esas cosas horribles, no es porque quieran hacerlas. Entonces como, cambias tu perspectiva, y cambias, bueno, ok, los odiaba, los despreciaba, pero ahora creo que no son tan malos. Y justamente eso me pasa con Shingeki, el hecho de que todos los fanáticos que veían Shingeki cuando cambiaron la perspectiva, yo creo que estaban todavía en esa sensación de odio, de que bueno, hay enemigos y el problema siempre los tiene la culpa del enemigo. Y cuando tal vez el otro literalmente no era mala persona, simplemente te pasaron estas situaciones similares a vos. En primer lugar, ellos eran soldados, eran niños soldados encima, cuando fueron a invadir a la isla Paradise. Y además me recordó un poco a cuando yo vi las ovas de Rurouni Kenshin, que Hiko les dice en un momento que cuando él discute con Kenshin que quiere ir a unirse a uno de los bandos de la guerra en Japón en esa época, quiere ir ahí para defender y dice, mira, yo con esta habilidad que tengo con la espada puedo ayudar a la gente, puedo ayudar a salvar vidas. El tipo le dice, la guerra no hay buenos ni malos, ni perdedores, ni vencidos, ni héroes. Son personas que tratan de vivir la vida o de luchar de la mejor manera que lo entienden. Son los dos iguales. La guerra no hay. El que gana, por más que vos ganás, salís triunfador en una guerra, se te murió un montón de tu gente. Y acá es eso bueno que tiene. Como que te da la otra perspectiva y vos decís, los villanos tenían sus razones también. Y eso es excelente. Y algo que yo te había mencionado antes también, bueno, que dije que no me gustaba Eren, me cambiaron la perspectiva también. Porque Eren evoluciona para ser un villano. Sí. Y eso es excelente. Casi siempre el protagonista de una obra, salvo en Death Note, es el tipo bueno, es el que no se corrompe, es el que... Más, en un shonen tiene que ser la representación de lo bueno, de lo puro, de lo noble, de lo ideal. Mirá Naruto, mirá, Ichigo, mirá Goku, mirá... A todos. Seiya, tantos. Y todos. Sí. Exactamente, y acá justamente rompe con eso. Pero también justamente lo decía antes, el hecho de, bueno, como es el prota, que sufrimiento, bueno, entonces empatizamos con ese dolor. Nosotros sentimos que somos el protagonista, nosotros sentimos
que nos lastimaron, que nos hirieron y buscamos venganza. No buscamos justicia, buscamos venganza. Lo mismo pasa cuando vemos Naruto. Cuando vemos Naruto sentimos empatía con Naruto, con ese sufrimiento y cómo él a través de ese sufrimiento cambió para ser una mejor persona, para transmitir amor, paz y Lo cual está muy bueno el ideal obviamente de Naruto, de Dragon Ball, pero choca mucho con el hecho de la realidad, porque la gente no actúa como en los animes. Y eso es justamente lo que pasó con Shingeki. Shingeki te muestra una especie de premisa similar, pero se envuelve de otro punto de vista más realista, entre comillas. Porque los humanos actúan de cierta forma. Voy a adelantar un poquito, por ejemplo, el personaje de Armin, que es un personaje muy odiado porque es un cagón. Está en la guerra, va a ser un cagón como Armin. Se va a paralizar por el miedo, ver gente morir. ¿Entendés? No es una cosa de nobleza que tenés que ser el más valiente, no jodas. Es la realidad, ves gente morir, ves gente sufrir. El personaje se paraliza en la temporada 1 cuando ve morir a Eren. Queda en shock, y no solo él, todos los personajes. Y esto no se repite solo en la primera temporada. Durante toda la serie pasa esto todo el tiempo. Y los personajes los nuevos se paralizan. Y los que tienen experiencia en guerra lo manejan un poquito mejor, pero a pesar de que tienen trastornos postraumáticos que claramente se ven. Y sí, una vez que vos matás incluso a tus camaradas o tenés que verlos morir, es durísimo. Además, esto que hablábamos del cambio de visión sobre los buenos y malos y que todos están en pos de un objetivo diferente, pero un objetivo en definitiva errado o acertado, eso no importa, porque depende de la visión de cada uno. Yo creo que cuando mostraron que los titanes realmente no eran monstruos como tal, sino que eran personas habiendo heredado la sangre esa de Ymir, ahí es como que decís, no, papá, mataste un montón de personas. Es como que eso es genial, es un plot twist hermoso, a mí me encantó. Yo igual lo veía venir, que iba a venir que los titanes eran humanos, era obvio, pero no el origen de ese sufrimiento, que eran prisioneros. Sí. Pero bueno, si te parece hablamos ahora cómo vos conociste Shingeki y yo cómo conocí Shingeki. Sí, yo no tengo ningún problema. Mira, yo conocí Shingeki porque estaba aburrido un verano, no tenía nada que hacer y vi una recomendación de Calastras, ¿lo conoces? El Lord Weapon. ¿El español? Sí, el español, sí. Que es como súper gigante a nivel anime. Y vi que recomendaba Shingeki, que hacía una reseña de un capítulo de Shingeki. Y yo me fijé en AnimeId, una página obviamente Jack Sparrow, bien pirata. Y me metí a ver qué onda, estaba bien rankeada y lo empecé a ver y extrañamente me llamó la atención y me generó esto que hacen las buenas series, ¿no? De tener ganas de ver el primer episodio y ver otro y otro y otro y otro. Y me acuerdo que hace muchos años fue esto. Sí. Y me acuerdo que tanto, de hecho, que yo tenía que esperar a que sacaran la próxima temporada. Así que imagínate. No, boludo. Hace mucho tiempo realmente. Eso fue que en 2012 entonces más o menos. ¿La primera temporada estabas vos? ¿De la primera? Sí, yo vi la primera temporada, exactamente. Ufa, boludo. Fue hace bastante. Sí, ya, más de 10 años. ¿Sí? ¿Cómo fue que llegó a tu vida? No, mi caso fue justamente en ese momento yo no veía mucho anime en realidad. Recién estaba medio empezando, me parece. Y una persona me recomendó la serie SAO, el anime de los videojuegos, de gamers. Y la vi completa. Y la verdad es que no me gustó nada. Tiene buenas ideas. Me parece basura igual a mí. Sí, yo también opino lo mismo. Visualmente es hermosa. Tiene muy buenas ideas. Y entiendo por qué funcionó en su momento. Que no vamos a hablar del tema porque ya lo hablamos pre-podcast. Pero bueno, esa persona 6 meses después me recomendó Shingeki. Yo asocié, bueno, SAO era popular, pero fue una obra horrible. Y Shingeki debe ser igual, es lo popular del año, es una obra horrible. Y probé verla, vi 5 minutos y lo dejé. Mira. 5 minutos y lo dejé, como que ya tenía ese preconcepto y lo dejé. Y entonces, creo que al año o al año o a los 2 años, vi a mi hermano, que mi hermano no ve anime, el único anime que vio fue Naruto, imagínense. Mi hermana y yo vimos bastante animes en su momento, muchos shonen, ¿no? Pero mi hermano solo vio Naruto. Y en un momento lo veo a mi hermano en el cuarto viendo Shingeki, y no entendía por qué. Como que alguien se lo había recomendado y encima lo estaba viendo y le estaba gustando. Y digo, bueno, si a mi hermano le gustó Shingeki, tiene que ser más o menos bueno. Y entonces empecé a verlo por eso. O sea, tu hermano tiene un buen criterio a la hora de ver una serie. No es que no le gusta mucho anime. Ah, claro. Es el tema. Es como cuando hablamos en su momento con Death Note. Mucha gente que no ve anime vio Death Note en su momento. Porque era una obra que trascendía la animación. Eso te iba a decir la palabra que yo buscaba. Es como que algo que trasciende el propio anime. Es como que la gente incluso que no le gusta el anime, capaz vio Death Note o capaz le da una oportunidad a Death Note. Sí, exactamente. Por ejemplo, a mí me pasó algo parecido también con la serie Game of Thrones. A mí antes de la serie no me gustaba lo medieval. Me parecía bastante boludo.
Pero bueno, fue un boom tremendo y la empecé a ver y wow, esta historia está muy bien hecha, muy bien escrita. Y bueno, Shingeki empecé a verla y me di cuenta que había cosas que no me gustaban, como es el prota, como te pasa a vos. Mi casa tampoco me gusta. Pero Armin, el personaje cagón, me encantaba precisamente porque se veía como todo más real. Y mostraban esta cosa de sufrimiento. Pero bueno, se seguía manteniendo como shonen, entre comillas, por ahora. Y yo cuando lo vi, lo habría visto en 2014 o 2013. 1 año o 2 años después de que terminó. O sea, no esperé nada, por suerte. Y vi la temporada completa y después esperé creo 6 meses para ver la segunda temporada, que fue muy mala para mi criterio, porque me aburrió. La segunda es la de Road Race, ¿no? Sí. La de... Que aparece el hermano de Eren, el titán bestia. El hermano de Eren. Sí, claro. Es cuando aparece por primera vez el titán bestia. Sí. Es como el nuevo personaje. Y ahí es cuando se descubre que hay espías. Sieg Jäger, sí. Sí, exactamente. Pero bueno, así fue como empecé a ver anime. Empecé a ver Shingeki. Me sorprendió mucho eso. Que era un anime muy diferente. Igual, para remarcar, yo creo que justamente Shingeki, como otras obras, en realidad no es que sean tan diferentes. Simplemente son seinen. Y como no está acostumbrado a ver seinen, esta cosa me sorprendía. Porque si lo ponemos a comparación, podríamos decir que está al mismo nivel que Death Note, que Berserk, que Gantz, que un par de seinen que tal vez son más o menos populares, pero se manejan con ese mismo tono, digamos, más realista, entre comillas, más oscuro, más para adulto, más gore. Sí, una onda Monster, por así decirlo, de Naoki Urasawa. Claro, es algo así. Monster, sí. Y yo cuando estaba pensando en hablar de Shingeki, ¿no? Yo ya pensaba en la segunda temporada porque a mí tampoco me gustó mucho, pero entiendo que fue un poco necesaria. Me acuerdo la de Kenny Ackerman, ¿no? Era la del que no sé si era el primo o el tío de Levi, ¿te acordás de qué digo? Ah, sí, en la temporada 3, la primera temporada. ¿Esa es la 3? Temporada 3, parte 1. Es cuando tienen como una especie de guerra civil, entre comillas. Sí. Donde está la policía secreta, o la policía de la capital, contra los exploradores de la Legión. Claro. Esa fue la que a mí más o menos me costó porque es muy lenta. Sí. Es bastante pausada. Sí. O sea, en comparación con el ritmo vertiginoso que veníamos llevando de las anteriores temporadas, que es quilombo, muerte, espada, se muere. Y eso es algo que también me gustó a medida que fui viendo la serie. Es que si bien un poco se casaban con los personajes principales, como que no los mataban, un montón de personajes se morían. Y esa sensación que cualquiera la puede palmar en cualquier momento, es lo que me la baja de muchas otras series de la actualidad, de que decís, no puede ser que los protagonistas no los toquen con nada, que sean, uy, sí, soy inmaculado, no, eso es horrible, le quita mucha atención. A mí me pasó algo parecido con 20th Century Boys, en el sentido de que los protagonistas iban variando en cierta forma en la narrativa de 20, y eso es algo que me encantaba. Porque cada mini arco hay una historia general, hay un villano, pero a lo largo se iban turnando los protagonistas. Hay un protagonista principal, pero se iban turnando por X razón. Y eso es algo que me encantaba. También pasó lo mismo en su momento con Game of Thrones, justamente porque te presentan un montón de protagonistas y en la temporada 2 la mitad desaparecieron por X razón. Y así temporada a temporada. Entonces era el hecho de que jugar con los personajes secundarios y transformarlos en nuevos protagonistas. Entonces en la temporada 2 había nuevos protagonistas que antes eran secundarios, y así sucesivamente en Game of Thrones. En Shingeki creo que hacen algo parecido, no a Super, pero algo parecido porque van renovando poco a poco los personajes. Y justamente es la necesidad porque los personajes van muriendo todo el tiempo. En medio de una guerra es normal que mueran. Lo raro sería que no mueran. Sí, a mí me gusta, no sé, ahora que estoy pensando en Forrest Gump, que ahí se mueren los acompañantes de Forrest ahí, y eso me gusta, boludo, porque es una guerra, hermano, y se puede morir cualquiera. No puede ser que en una guerra 5 o 6 estén ahí y no le caiga ningún balazo. Tienen que incrementar la tensión de algún momento. No digo que los mates porque sí, porque de hecho hace un rato estábamos hablando de Akame ga Kill, que a mí me parecía nefasta porque hacía todo lo contrario. Es como, bueno, en la normalidad no se muere nadie, ahora se van a morir todos porque a mí se me canta que se mueran. Y eso es horrible, no está bien hecho. Tenés que encontrar la dosis justa y necesaria y que las muertes de tus personajes signifiquen algo narrativamente. No que sea la cotidianidad, pero que tengan un peso. Por ejemplo, Marco, el personaje de Marco en Shingeki, sí, hasta la última temporada lo siguen recordando. Está muy bien hecho, porque la muerte de él y el cómo se muere
es re importante para la serie. Por eso. Y genera mucha atención para los personajes, los que cometieron el crimen, como para los amigos, que son los que perdieron a la víctima. Sí, por eso te digo. Pero eso ya tiene que ver más que nada con guión, más que con fanservice. Directamente con guión narrativo, de cómo usar las cosas, cómo usar las muertes, que funcionen para la historia. Es que la muerte en la vida de los seres humanos deja una herida o un hueco en nosotros. Repercute, significa algo cuando esa persona tiene una importancia para vos. Si no, te chupa un huevo. Bueno, si se muere el vecino de acá a 4 cuadras, no es que yo me alegre, pero tampoco me va a condicionar la forma en la que vivo mi día a día. Pero si se muere alguien cercano a vos, sobre todo un compañero de batallón como ellos, que habían trazado una amistad muy grande o un compañerismo muy fuerte, es importante que estas cosas pasen. Y bueno, en este caso, este personaje me gustó porque lo siguieron retomando incluso después. ¿Qué es lo que pasa en la vida de nosotros? No sé, ponele, a mí se me muere alguien y yo capaz que, porque uno está atravesando el proceso hoy o unos meses, no te acordás, pero puede ese recuerdo de acá a 2 años aparecer. Y eso es lo tridimensional también. Es muy cercano a uno. Y eso está bueno. Sí, exactamente. Antes de pasar a los personajes, que sería lo siguiente que tenemos que hablar, se me ocurre hablar de un tema más, que justo lo mencionaste hace como un par de minutitos, que es el tema de la narrativa del guión, de la historia en realidad, de la obra. ¿Qué te pareció? Pues justamente hablaste un poquito vos, un poquito yo del tema. ¿Cómo te pareció la forma de contar la historia? ¿Te parece que está muy buen contada? No hablamos de los personajes, hablamos de la narrativa de la historia. Sí. De principio a fin, ¿qué te parece? ¿Está bueno? ¿Está malo? ¿No está tan bueno? Sí, está muy bueno porque en un principio, como vos dijiste, se arrancó siendo un shonen, que fue lo que sirvió para cautivar a la masa, que a la gente, seamos realistas, la gente mira shonen. Sí. No es el género más consumido. Y es como que supieron arrancar ahí con esto de Eren: voy a matar a todos los titanes, me voy a vengar, que ve a su mamá que la matan, y él aprieta las manos, voy a matar a todos, y soy un titán, ¿quién sabe? Mirá cómo son las cosas. Pero poco a poco supieron hacer la transición pausada y coherente al otro género. Como vos dijiste, el seinen es un género mucho más adulto, con historias más crudas, más realistas, más dolorosas. Sí, no con el final feliz. No. Claro, y no hay esto de combates porque sí, de que las peleitas, acá las peleas tienen un peso realmente y sufren los personajes. Y me parece que está bien contada. Ya, obviamente lo mencioné antes, arrancó así, con un shonen, poco a poco fue tomando otros tintes. Al final de la temporada, donde, bueno, no sé si no es la tercera, es la cuarta. La temporada última es la 4, que se dio como en 3-4 partes. Bueno, es cuando hay una elipsis de tiempo. Sí, el final de la 3, que es cuando le dan el titán colosal a Armin, ese es el final de la 3, ¿no? Sí, exacto. Bueno, en ese final, ahí hicieron de darle la vuelta a la tostada, que digamos, mostramos que los villanos no son tan villanos, tienen su motivación, tienen sus familias, son parte del ejército, están en una misión militar, y después, cómo fueron siguiendo con eso. Llegó en un momento que terminó lo de Marley y que Eren se termina consolidando como el gran villano de la serie. El porqué es muy importante, el porqué se vuelve un villano. Él cree que así va a poder salvar a su nación, a sus amigos, a su gente. Los va a poder salvar erradicando al resto de la humanidad. Y está muy bien contado. A mí me gusta mucho. Igual eso de la escena como que busca la necesidad de erradicar al resto. En realidad al final después como que medio que cambia. Claro. La idea, obviamente. Pero entiendo la que sí, perfectamente. Justamente te construyes 3 temporadas del prota Iritón, que tiene que buscar venganza. Bueno, va a matar a gente. Y después no importa si las otras personas son inocentes, no importa si son niños. Se justifica correctamente su accionar, su transformación de héroe a villano. O no, sino de héroe a villano, porque desde la perspectiva de la isla, él es un héroe. Pero para los antagonistas es un villano. Y si nos ponemos a ver objetivamente, entre comillas, podemos decir villano. Entre comillas, porque el tipo es un humano que sufrió la guerra, como pasó con Reiner, que Reiner era el villano de la serie, pero en realidad es un héroe en el otro lado. Así de simple. Pero bueno, a lo que yo me refería con la narrativa, que eso es perfectamente, como decías vos, de un shonen muy inteligente, muy estratégico, presentarte como un shonen y después mostrarte que es un seinen. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con Death Note en 2006. ¿Vos decís que Death Note es un shonen? Yo creo que no, yo creo que arranca como un seinen, pero te escucho el por qué comentas de esta manera. Yo tenía entendido que era un shonen, y yo estoy de acuerdo con un seinen completamente, pero creo que cuando se publicó, en la Shonen Shop, se vendió como un shonen. Fíjate que los protas son adolescentes. Sí.
fíjate. Siempre son, a propósito, el pibe tiene 17 años. Sí, igual... L también, son todos a propósito. No es casualidad que acá en Shingeki los pibes tengan 15 años. Es como a propósito te lo venden como shonen. Una forma de que sea shonen es que los protas sean adolescentes para que el espectador se sienta identificado, el público adolescente me refiero, de que es el prota, que tiene los mismos problemas, entre comillas, que él. Pero para mí fue como eso. Honestamente es un seinen de principio a fin. Yo no le pondría a ver un adolescente ver Death Note, por ejemplo. Para mí los temas que trata Death Note es súper adulto. Y súper peligrosos. Me acuerdo que eso sentí yo cuando lo vi por primera vez. Y Shingeki es como dijiste vos, una buena transición de shonen a seinen. Y también para que el espectador madure un poquito en ese proceso. No se quede en el estado de, bueno, los protas somos los que somos el color violeta y los que son el color naranja son los malos. No, las cosas no son así, la realidad no es así. Pero también una cosa que me llamó, que te preguntaba sobre la narrativa, es el hecho que yo siento que hay partes en la narrativa de la historia que son bastante lentos, bastante como mal hechos, mal ejecutados. Concretamente, por ejemplo, la temporada 2, me acuerdo, que no solo yo, mucha gente dejó de verla porque estaban narrando el presente, cuando están siendo atacados por titanes, que había un agujero en el muro y ya no saben qué pasaba. Y cada 5 minutos te pegaban un flashback, y un flashback. Como que te rompía la tensión dramática, llegando a un punto que ya incomodaba y aburría. Entonces estaban enfrentando a titanes, huían, y a la vez flashback, y me pareció que eso muy malo. Y eso se repitió después en la temporada 3, creo, y algo en la 4 también. Y cuando pasaba eso, la narrativa perdía su intensidad. Yo siento que están mal ejecutadas esas partes. Es posible, la verdad que yo vi hace un montón estas temporadas, había retomado hace poco la primera y no tiene esta presencia de lo que vos decís. No, a partir de la segunda fue. Claro, y yo creo que quizás era por esto que Isayama estaba intentando construir el final. No sé si construir el final, sino como que me parece que trae esos flashbacks para que a nosotros nos interese un poquito más a los personajes y además para que justificar un poco el accionar de los personajes de la historia, me parece. Pero aún así siendo que es anticlimático pausar cada vez que está pasando algo interesante, pausa. Después no me acuerdo más, pero creo que hay una parte también como que te tiran esos flashbacks que no son malos los flashbacks, el tema está que son tantos que te rompen las bolas. La primera temporada es buenísima, la temporada 2 para mí cae un montón. La 3 para mí también cae un montón. Para mí justamente decías vos con la parte de la policía, esa pausa también fue un poco rara. Está buena, pero es un poco rara porque te pausa un poco el conflicto. Pero bueno, y después la retoman en la segunda mitad de la tercera cuando tienen que ir a recuperar el muro. Es que eso es lo que yo había pensado. Y de hecho lo pensaba cuando venía acá, en mi mente. Esa parte, la que vos decís, la de la que yo digo de Kenny Ackerman, es como que la trama principal la dejan en stop durante un tiempo, como que la frisan. Sí. Y yo en ese momento no me gustaba porque yo quería saber qué pasaba ahí. Digo, ¿cómo puede ser esto? Ahí la frisan, road race, demás cosas, averiguás cosas de la historia, del pasado, de Eren, del papá de Eren, etc. Pero eso que uno tanto quería, que era el titán acorazado, Reiner, Bertolt, qué pasaba con el titán bestia, quién era, vino mucho tiempo después y quizás esa es la razón por la cual. Bueno. Muchos años después, para las personas que esperaban el manga o el anime. Pero también el hecho que se resolvió rápido. Fue como 20 capítulos de anime. Rapidísimo se aceleró y después termina con un golpe de estado, boludo. Sí. Eso, a mí ese momento fue lo primero que me pegó mucho. Un golpe de estado. Es la temporada más política esa. Sí. Es como muy... Se puso raro. Nos estamos metiendo en terreno pantanoso. Sí, me acuerdo. Ahora me está volviendo la memoria de esas cosas y lento. Entonces ese fue el primer ruido indicio de que, bueno, los protas, porque sean protas, no necesariamente sean los buenos o toman buenas decisiones. Creo que de hecho en esa temporada hay una conversación entre, ¿cómo se llama la científica? Hanshi y un prisionero que era un policía que torturaba. No sé si te acuerdas que hay una escena que discuten en la celda donde le dice el prisionero, que es un torturador, le dice, che, te felicito, te ascendieron, ahora vos sos la carcelera, la que va a torturar, y yo soy la víctima. Dice, este trabajo viene desde hace siglos y siempre se va pasando. Le deseo mucha suerte y no sé qué, dando a entender que ese accionar que ellos se creen que son los buenos y que porque son los buenos justifican cometer crímenes,
en realidad no está bien porque los anteriores hicieron lo mismo. Los villanos, los antagonistas, hicieron lo mismo y así sucesivamente. Es justamente, te estoy dando un guiño del mensaje que va a tener la historia al final. El hecho de que, porque muchas cosas la gente comete cosas, buenas o malas, justificándolas por el fin. Como que el fin justifica el medio. Si mi objetivo es salvar al mundo, se justifica cometer crímenes de guerra, cometer crímenes de lesa humanidad. Y no es así. No, dentro de todo no, o sea, me remitís, siempre que hablaba podcast terminaba hablando de Naruto, boludo, siempre, pero es un poco la ideología que tenía Pain, que era, yo voy a causar, para obtener la paz, cada X cantidad de tiempo voy a torturar a un número de personas para que ellos sientan el miedo y vean que tienen que comportarse de una manera medianamente razonable o educada o sin guerra, y así lo vamos renovando en el tiempo. Pero no, así no es, evidentemente. Sí, o sea, por suerte opinamos eso, que no. Pero lamentablemente en la realidad, muchas personas piensan diferente, que consideran que a través de la violencia, del poder militar, sí se pueden imponer cosas. Y sí, eso pasa. No lo comparto, pero tiene su punto. Y de hecho, en esa escena como que lo hace dudar a Naruto, porque le dice, tenés la posta, no es lo más ético, no es el camino más ético, políticamente correcto, pero puede que lo llegues a generar y no es la idea tampoco. Eso es lo que le da, bueno, ese trasfondo increíble a ese gran villano que fue Pain, pero que no estamos hablando de eso, así que vamos a seguir hablando de Shingeki. Pero hacemos en tu podcast de Naruto. Sí. ¿Me decías? Sí, o sea, justamente con eso. Me pareció muy... De la temporada 3 se empiezan a poner esos tintes de que, ok, los buenos tal vez no son tan buenos solo porque sean los protas. Y esto claramente no es un shonen, es un seinen. Están mostrando escenas de tortura. Están mostrando como temas mucho más turbios. Y nada, a mí me sonó raro. Te voy a decir un secreto. Bueno, no es un secreto, pero se lo conté, me acuerdo a otro amigo. Yo cuando empecé a ver Shingeki la temporada 4, o sea, hay la elipsis, los personajes pasaron un par de años y los protas son los antagonistas, ¿no? Y yo veía la historia y me sentía mal. No podía ver más capítulos porque me hacía sentir mal. Porque esto es muy realista, esto es muy como la realidad. Por la mierda que está pasando. Entonces no podía ver Shingeki. Me pasó como 2 veces. Una diferencia de 6 meses que tuve que dejar Shingeki la temporada 4 porque me parecía que era muy fuerte. O sea, hay una parte en particular donde los antagonistas van a hacer un evento, como si fuera una feria de... ¿Cómo hacen los japoneses? Una feria de... Un carnaval, una feria, no el término. Y estos van todos contentos, viene toda gente, todo el mundo a celebrar en esta feria. Y de la nada ocurre voy a usar la palabra, perdón, un atentado. ¿Y quiénes son los que cometen el atentado? Son los protagonistas. A mí esa escena me pareció muy fuerte, boludo, porque es muy chocante. Porque claro, tenés las sensaciones y las emociones y las empatías de que, bueno, los protas por fin están buscando justicia. Pero eso no es justicia, boludo, eso no es justicia. Es simplemente cometer un crimen horrible de lesa humanidad contra otras personas. Y es justamente lo que te está tirando la obra, donde no hay buenos ni malos, sino gente que está cometiendo cosas horribles. Cosas que tal vez no se justifican, a pesar de que la sociedad de ese contexto ideológico lo justifique, no justifica cometer esas cosas. Y a mí, honestamente, 2 veces tuve que pausarla y no pude seguir más. O sea, a mí me pasó quizás todo lo contrario a vos. Sí que me pegó, pero ese me pegó, me generó como más adrenalina de querer saber qué estaba pasando. Era un capítulo atrás de otro, esperaba al domingo a que ya estuviera en una página pirata, porque no lo veía en Crunchyroll, pues no pagaba en esa época la membresía. Ahora sí, ahora soy un buen ciudadano, pero en esa época no. Y quería que ya lo subieran porque quería saber qué pasaba. Digo, súper adrenalínico, todo explota, muerte, gente. Y está muy bien llevado esa temporada, la 4ª, porque primero que te muestran este cambio de perspectiva que ya lo hemos hablado antes. Sí. De que los malos no son tan malos, que son gente humanos, que tiene su visión, que están en la guerra, que tienen sus motivos para ganar, mejores, peores, válidos o no. Tienen sus motivos, tienen sus familias. Que encima los que mandaban eran nenes, porque Reiner, Bertolt y Annie y el hermano de Marcel, creo que se llamaba, sí. El hermano del Mandíbulas de después, eran todos nenes. Y ves la otra cara de la moneda, como dijimos ya, pero además vas viendo la cotidianidad de las familias, de cómo los reciben a ellos cuando vuelven, vas empatizando, vas viendo cómo viven, las razones de por qué atacaron, digamos, la isla Paradise, vas conociendo Marley, sus motivaciones, su ejército, por qué hacen todo, y vas lazando un vínculo con eso, y que después caiga Eren, rompa todo, destruya.
es fuertísimo, es brutal y a mí me parece increíble. Fíjate en contraste con Akage Mega Kill, ¿no? Akage Sí. Mega Kill, donde los personajes mueren, o cualquier serie en general, estándar. Siempre hay personajes que mueren y te dan un capítulo anterior para contar la historia del personaje que va a morir para que vos como espectador empatices. Claramente no empatizas un carajo. Pero acá lo que pasa con Shingeki es que te dan como 10 capítulos, me parece. Son 7, 10 capítulos para narrarte la historia y la vida cotidiana, entre comillas, de estos personajes, para que después los veas cómo son atacados y bombardeados por los protagonistas, por los supuestos buenos. Es claramente súper choqueante. Ese contraste que vos los tenés como los tipos buenos a Mikasa y a los demás, obviamente a Armin, a Eren y a todo el grupo, ¿no? Y de repente verlos matando personas. Matando niños. Sí, es durísimo y a mí me pareció grandioso porque es romper el paradigma de que los protagonistas son los buenos y los otros son los malos. Y eso es excelente, porque no, la vida real, las cosas no son idílicas. No sé, la otra vez estaba escuchando un video de un youtuber que a mí me gusta mucho, que ya no sube tantos videos, pero en su momento me encantaba, que es Izuna, que es uno de acá, ¿viste? Que hizo una reseña de Berserk y hablaba del personaje de Gambino, que es, digamos, el padrastro de Guts, que lo vendió para que sea abusado, pero también hablaba de, sin ser un personaje complejo, cómo reflejaba lo que realmente somos las personas, de que el tipo amaba a Guts. No, a Guts no, a la que era a Aziz, que era como la que estaba con esclava. él. Sí, él la amaba realmente, pero además era un hijo de puta. Y eso está bueno porque el amor no es algo que solo pueden sentir las buenas personas. Y eso lo vuelve un personaje tridimensional. Y acá también, son los buenos porque son los que nosotros conocemos bajo sus ojos, la visión de la historia, pero están asesinando personas inocentes. De hecho, me acuerdo que en un momento había una pareja de gente grande que mostraban y que a uno de los tipos por el derrumbe de Eren se le cae encima una piedra y se muere. Ay, sí, me acuerdo. Es durísimo. Y eso me encantó. Y lo justificaban los demás. No, es por un ideal, es porque es un héroe, la nanay. No jodas. No, boludo. No, los héroes no existen, papá. No. Es una construcción idealística. Las personas, si realmente los personajes representan lo que somos las personas, hacemos cosas bien y cosas mal. Nos equivocamos, nos redimimos a veces más, otras veces menos, y por eso es que es buena la obra y que logra trascender y que la gente empatice con ella. Porque muestran cómo somos las personas, los humanos. Exactamente, representan la guerra. La realidad de cómo los humanos manejan estos conflictos a través de violencia en vez de hablar. Sí, obvio. Pero bueno, ahora si te parece hablamos de los personajes. Uf. ¿Querés que hablemos de un par de personajes como los que más nos gustaron, menos nos gustaron y por qué? ¿Algo más así? Sí, ¿Te parece? Sí, si querés yo te digo. Vamos uno y uno, un personaje vos, un personaje yo, dale. Que es como... Vos empezás vos con un personaje que te gustó y hablamos del tema. Mi personaje favorito de toda la obra, sin duda siempre, el señor Reiner. El señor Reiner es mi personaje favorito. Me parece que en esa temporada, la 4, cuando él está depresivo y se está por volar la cabeza, eso es otra cosa. El tipo tiene depresión, está mal, no puede cargar con el peso de sus actos, de toda la gente que mató. Porque él, cuando estaba de infiltrado en Paradise, en la Isla Paraíso, el tipo realmente llegó un momento que llegó a creerse que él era parte de ese ejército y logró trazar un vínculo real con Eren y sus compañeros. Y después eso le pesaba tanto, él no era un héroe. Es una representación muy fidedigna de cómo nos sentimos las personas. Y ir a la guerra es así, es duro de verdad. Sí, muestran el sufrimiento justamente de un espía. De que tiene que mostrar otra cara y el personaje, como no pudo mantener eso, tuvo que crear esta personalidad, esta máscara. Y lo gracioso e irónico a la vez es que el personaje se sentía mucho más cómodo con esa cara de héroe de la Isla Paraíso que en su propia casa. Porque en su propia casa, ¿qué era? Estaban en un campo de concentración donde los discriminaban, los trataban mal. Contraste tremendo donde allá era pura discriminación. Incluso en su propio grupito de amigos, él era como el peor soldado de todos. Y lo boludeaban por eso. Mientras que acá se transforma como uno de los mejores, un líder, una persona admirable, un héroe, alguien genial, genuino. Es como el contraste de que, bueno, soy lo peor de lo peor, en el otro lado soy lo mejor de lo mejor. Y claramente, bueno, tengo que elegir un bando. Y elijo un bando no ni siquiera por amor a un ideal. Elijo un bando para intentar conseguir la aprobación y el amor de su madre y de su padre. Que su padre es un
un marleyense. Marleyense, Sí. y claramente no lo quería. Interesante la psicología de Reiner, que todo su manejo y su motivación de estos crímenes es justamente para buscar el amor La y aprobación aprobación de su padre, que no lo reconocía. que nunca lo reconoció, incluso después de haber cometido esos crímenes. O de su madre, que su madre en realidad medio que lo utilizaba justamente para tener una vida un poquito más privilegiada. Era una cuestión de estatus. Una cuestión de estatus y de supervivencia. Pero nada más que eso, lo trataba como eso. Le lavó el cerebro de chiquito. Bueno, vos tenés que ser un héroe para que tu papá te reconozca. Vos tenés que ser un héroe para que nosotros podamos vivir en medio de este campo de concentración. Es durísimo, y las similitudes que tienen con los campos de aquella época es también... Es genial, el tipo supo plasmar en su obra lo que es el dolor de la guerra. Yo sé que me estoy adelantando al punto final que dijiste, pero estoy recordando lo que me hizo sentir esa cuarta temporada, que para mí es la mejor, es Sí, la más... Sí, Muy fuerte, muy fuerte. es muy fuerte, y ese es mi personaje favorito, sin duda, Rainer Braun. ¿Desde el principio te gustaba? Sí me gustaba, pero cuando leí en el trasfondo de lo otro y de su motivación, que era lo que yo te iba a decir, pero lo hablaste vos, de el por qué él se había vuelto un niño soldado, un super soldado, uno de los herederos de uno de los titanes, que lo hiciera por el reconocimiento de su papá, que nunca quiso, porque él era... Ay, no me acuerdo cómo se Era como le si fuera el decía. Capitán América, estoy pensando ahora. ¿Por qué lo decís? Porque el chabón tenía como los ideales nobles de que hay que seguir. Fíjate la película de Capitán América, el personaje es un niño chiquito debilucho y se esfuerza para ser el héroe y ser el héroe. Y es lo Su que hace. Y pasión. Reiner consigue hacer eso mismo, pero por las motivaciones equivocadas. Sí. Además que bueno, está un poco idealizado obviamente el Capitán América, pero Reiner es justamente eso. Es justamente, para mí es muy Capitán América, porque se mantiene en lo noble, lo correcto siempre. Incluso cuando es un bando de otro, siempre intenta tomar la decisión más correcta, políticamente correcta, éticamente correcta, para salvar a los suyos. Y está bueno porque es como la no idealización del Capitán América, que es más un personaje orientado a un público mucho más, no sé, infantil, por así decirlo. Más pro yankee. Sí, pero, o sea, es verdad, ahí está. Es Por que eso, es propaganda yankee, ¿no? El Capitán pero- América es propaganda yankee, sí, simple. Más allá que obviamente estamos en contra obviamente de los nazis, pero después viene otra película, viene otra guerra y bueno, aparece Capitán América ambientada en los 2020, 2050, contra los rusos, contra no sé qué. Y bueno, la moraleja es que los yankees son los buenos, los rusos son los malos. sí, pero a lo que yo me refiero es como que Reiner sería entonces como la no idealización de lo que del peso que lleva a ser un héroe. Sí, o sea, muestran la otra cara de la realidad de los héroes o patriotas de las guerras. Porque Sí. Capitán América es justamente eso, es el ideal. Cuando la gente iba a la guerra le mandaban cómics de Capitán América, de cómo mataban Hitler. Entonces los héroes, que eran pibes de 20 años, iban a la guerra a matar y bueno, voy a ser un héroe como el Capitán América. ¿Entendés? Y no te mostraban en los cómics las cosas horribles que tenían que hacer. O darte cuenta que las otras personas, el otro bando, está también aterrado. Claro. Y creo que Reiner justamente muestra eso. O sea, yo honestamente cuando empecé a ver Reiner, la serie, Reiner no me gustaba. Y cuando fue traidor, más todavía. Pero en la cuarta temporada me pareció buenísimo. Me pareció como brillante el personaje. Y también me pareció brillante Eren, lo mismo que te pasó a vos. Eren me pareció un personaje insufrible. Y el trasfondo y la evolución que pasó a lo largo de las temporadas lo hizo un personaje increíble. Justamente, porque le hizo más realista. Porque de cierta forma los dos personajes son iguales. Son iguales. Sí. De hecho, la relación de pseudo amistad que hay entre ellos, y después cuando Eren va a Marley, que le dice entendí lo que vos realmente sentías, pero que después, a pesar de eso, él destruye todo. Que me acuerdo que estaba Reiner con Falco en ese momento, Sí. en un sótano, que hace su transformación y explota. Ese momento es locura. Pura tensión, boludo. Es pura tensión. Y Eren está ahí en modo sin emociones, sin nada. Te da un cagazo Eren así, de esa forma. Es que es un psicópata, boludo. Sí. Antes lo veía todo el tiempo gritón y acá está en modo... Pero es que no Igual- me sorprende, perdona que te interrumpí, no me sorprende que sea así un tipo que realmente ve lo que estábamos contando antes. Que el chabón cree que está salvando a su nación, pero que después se da cuenta de todo el sufrimiento que genera hacia otras personas que son exactamente como ellos. Porque ellos se tuvieron que infiltrar y vivir en la cotidianidad del bando de Marley y ver que ellos también tienen sus familias, sus dolores, sus amores. Lo mismo que ellos, exactamente lo mismo. No es como un villano gigante difuso, son personas como vos. Y no me sorprende que al chabón le dé por ahí, porque llega un momento de mataste tantos titanes que son personas y eran esclavos que mandaban ellos incluso. Y ves eso y te tiene que pirar un cable, ¿no crees? Más considerando que es un pibe de 15 años. Boludo.
La gran Shin Hikari, boludo. Sí, más. O sea, empezó todo esto cuando tenía 8, vio morir a su mamá, a los 12 se unió a la guerra, a los 15 se unió a la guerra y tiene el peso del mundo, tiene el poder de la bomba atómica, podemos decir, donde elige quién vive y quién muere para terminar una guerra. Y el objetivo supuestamente es terminar la guerra. Quería hacerte una pregunta sobre eso, porque ¿es el personaje que vos elegís, Eren? Yo elegí No. a Reiner. Yo elegí a Reiner, vos ya elegiste a Eren. Yo mencioné Eren, yo iba a decir Armin, pero bueno. Bueno, a ver, es tu podcast, yo no puedo decirte cómo funciona la Pero bueno, dinámica. hablemos de Eren, dale. Quería preguntarte de qué te parecía el desenlace que le había dado Isayama al personaje, del por qué hace las cosas. Eren, a ver, yo creo que Eren originalmente fue el típico prota Naruto y de cualquier shonen, con una justificación para buscar venganza, justicia, entre comillas, y se da cuenta que en la realidad, hasta la temporada 3, diría yo, o sea, un montón, el tipo se mantiene así. Después cuando saltamos a la temporada 4, te cambia todo radicalmente. Y consideramos que él vio morir a sus amigos, él vio morir a su mamá, y encima de la nada obtiene el poder, y no solo tiene el poder, empieza a obtener los recuerdos de otras personas que poseyeron el titán. Entonces se empieza a mezclar un poco la personalidad. Además, el hecho de que sufrió todas estas cosas, más que tiene 15 años, es mucho peso, es muchísimo peso. Y claro que se volvió medio loco, claro que se volvió medio psicópata. No sé si psicópata en realidad, honestamente, porque es un pibe que tiene mucho trastorno, mucho dolor, mucho sufrimiento, y a eso se le mezcla con los recuerdos de otros portadores del titán. Otros portadores del titán. Y encima el hecho de que pudo ver el futuro y el pasado, es como que de la nada pues estés ahora hablando y de la nada te mandan un mensaje a un chip al cerebro y tenés todos los recuerdos míos y de la persona de la esquina y de 30 años se te mezcla claramente todo. Ya es un punto que ya no sabes quién sos vos. Tu individualidad y tu forma de pensar ya no es la misma. Sin mencionar el hecho de que vos pensabas de cierta forma y cuando tenés esta información de otras personas, de otras realidades, como ver futuro, pasado, te das cuenta de que tu motivación es estúpida o te das cuenta de que tu objetivo en realidad es estúpido, porque en realidad él se da cuenta que como decías vos, los antagonistas eran buenos, así de simple, eran personas, no eran buenos, eran seres humanos que estaban en esta situación de mierda igual que él, no había buenos ni malos. Y lo que después viene un personaje, como es el personaje que el hermano, le dice, che, ¿la solución cuál es? Vamos a eutanasia. Sí, vamos a utilizar la eutanasia. Eutanasia para evitar el mal. Y el tipo se da cuenta que ese plan es estúpido, porque el origen del mal no son los titanes. El origen del mal es la guerra. ¿Y quién crea la guerra? Los humanos. O sea, el origen son los humanos. El conflicto siempre lo crearon los humanos. No fueron los titanes. Son los humanos que cuando tienen un conflicto, en vez de intentar hablar y solucionarlo de modo pacífico, lo solucionan a través de la violencia. Y lo hacen desde los tiempos más antiguos, que justamente cuando te muestran los flashbacks del origen de los titanes, te das cuenta que está en una guerra entre estos dos bandos, Marley y Paradise. Pero bueno, no me acuerdo, Eliatán, no me acuerdo el término que usaban los nombres. Bueno, ellos, que en realidad era una cosa algo así entre romanos versus vikingos, era algo así en cierta forma, asociándolo con nuestra realidad y nuestro hecho histórico. Eran dos bandos violentos que usaban la violencia para solucionar esto. Y cuando aparecen los poderes, empiezan a usarlos en sus ejércitos como armas. Pero la guerra y el conflicto ya estaba desde antes. Los titanes no tienen nada que ver. Volviendo a Eren. Eren es un personaje que ve todo esto, es casi omnipresente en cierta forma, y no puede separar la realidad de un lado a otro. Intenta separar la cosa, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y no hay solución correcta. O mata a todo un bando o mata a todo otro bando. Entonces intentó hacer la cosa más neutral, que es, vamos a hacer mitad y mitad, que quede la guerra empatada y que ellos lo solucionen. Y claramente él vio el futuro, y vio el futuro de que la guerra iba a seguir después de que los titanes no estaban. Que viste la escena post crédito, la escena final, cuando está en Mikasa en la tumba, y podemos ver cómo la guerra sigue ocurriendo. O sea que los titanes se fueron y la guerra siguió, porque los humanos siguieron con un conflicto de hace 30.000 años. Cuando en vez de intentar, evitemos esta guerra, no, y siguen con la guerra, y bueno, vos me mataste a mi mamá, yo te mato a tu papá, y así la guerra es infinita. Y creo que Eren te justifica que llegue a transformarse así. No sé si es un psicópata, porque el personaje sí tenía empatía, el personaje sí sufría cuando cometía estos crímenes. Simplemente intentó buscar la mejor solución posible, porque le tocó a él la responsabilidad. Claramente en ese momento ya no la quería. Y encima está el hecho de que, como no puede salvar a todo el mundo, decidió salvar solo a sus amigos. De la forma más correcta, entre comillas.
posible que él podía. Que es, bueno, una paz entre dos bandos y, bueno, y asegurarme la libertad real, entre comillas, no sé si se puede considerar libertad, de sus amigos. Se transforman en héroes, justamente. A mí lo que no me gustaba, quizás, de Eren, es que es todo esto, de que el chabón intentara hacer lo correcto. Eso no me gustó. Pero es un gusto, no te digo que esté mal. Digo que es algo que a mí no me gustó. Porque yo quería que el tipo se vuelva un villano y que realmente, que no lo esté haciendo por un bien mejor, más que el propio egoísmo de decir quiero salvar a mis amigos. Que voy a destruir todo porque la verdad me di cuenta de todo esto y voy a destruir todo. Yo quería más que fuera de ese lado, como que realmente Isayama dijera, no es que es un buen tipo que intenta para causar el menor mal posible un genocidio gigante. Yo quería que realmente el tipo hiciera un genocidio porque se volvió un egoísta y porque después de haber vivido la guerra, el tipo quedara mal después de ver todo lo que ya hablamos antes, que dice, no, estos al final no eran malos, eran buenos, son como nosotros, estamos en la misma situación, maté un montón de inocentes. Como que se le espirara la cabeza y dijera, bueno, voy a destruir todo, porque sí. Y eso me gusta. No, bueno, no porque sí, pero como que el chabón diga, ¿sabes qué? Yo tengo el poder de todo, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer para salvar a mi gente. Que hay personas que en la audiencia que yo creo que lo van a ver válido, porque mucha gente justifica. Es como en Death Note de Light Yagami que dice, sí. Voy a matarlos a todos y no importa porque estoy cumpliendo la función de un dios en la tierra. Yo lo veo fatal. Para mí ahí justo él es un psicópata. Light es un psicópata. Sí, Light es un psicópata. Eren para mí no. Pero porque él no siente empatía. Él es un forro y ya está. Sí, considera a todos inferiores y es el único que... Él es un dios, según él. Sí, exactamente. Eso es enfermo. Pero con Eren yo quería narrativamente que fuera por ese lado. Que él se atreviera a decir, volví a mi personaje realmente un villano. Pero yo creo que medio lo hizo y medio que no. Porque esta explicación está diciendo, que te decía yo, bueno, intentó buscar la solución final. Pero creo que durante toda la serie tuvo ese conflicto de hacer A o hacer B, hacer A o hacer B, hacer A o hacer B. Y lo mostró a lo largo de la serie como que tiene ese conflicto, bueno, me voy para un bando, me voy para el otro, me voy para un bando, para el otro. ¿Qué hago, qué no hago? Y eso fue para mí parte también del sufrimiento. Porque vos claramente vos tenés que hacer tal cosa y tenés un conflicto que te hace evitar. Entonces vos tenés ese conflicto interno mental de, bueno, hago esto pero puedo lastimar a personas. Hago esto, bueno, entonces todo el tiempo estás luchando, estás sufriendo. Yo creo que medio lo hizo. Y hay un personaje que sí hizo eso, lo que dijiste vos. Que es Reiner, en cierta forma. Porque Reiner, cuando recuperó la memoria, bueno, apuntó a un bando y ya está. A pesar de que, bueno, era un personaje que tenía más otros conflictos. Yo creo que, hablando de un punto de vista narrativo de guión, fíjate que decían que los antagonistas tienen que ser similares, pero el accionar del protagonista siempre tiene que ser diferente al antagonista. Si Reiner, su objetivo es, bueno, vamos a eliminar a todo el bando de Eren, así se terminamos la guerra, bueno, Eren no puede hacer lo mismo. Por eso tal vez estoy imaginando yo. Por eso justificó, en vez de buscar un bando donde usar la misma excusa, cambió por otra donde queda un punto medio, un empate, me parece a mí. Claro, porque Reiner destruyó la muralla y mató miles de personas y con la única intención de alcanzar su objetivo. No, y atacó, siempre que atacaba a ganar, a matar. Sí, obvio. Eren, vamos a decir que no, justamente porque tiene este conflicto. Por eso, porque cambió la ideología de accionar del prota. Estoy pensando como guionista, no sé si eso fue la intención del tipo. La verdad no la sabremos nunca. Es la intención de Lisa, el Isayama. Si querés lo traemos la semana que viene y conversamos con él un ratito, a ver qué es lo que le pasa. Pero ese es mi punto de vista, es lo que yo sentí. Dije, me parece que fue tibio. Es lo que yo pensé. Quizás narrativamente me estoy equivocando porque no lo analicé en ese momento. Estaba viéndolo como frenético. Modo fanático. Claro. Y yo dije, me hubiera gustado que realmente el tipo pusiera el acelerador a decir Eren realmente es un villano, y no lo hizo por una cuestión de el mejor, como el Doctor Strange, que no, vi 2400 millones de futuros y solo ganábamos en en el que yo te doy a vos, Thanos, la gema de tal y desaparece en tal. No, yo quería, bueno, el loco vivió la guerra, se trastornó, quiere salvar a mis amigos porque yo quiero salvarlos. Sí, sería más realista, obviamente. Yo, para mí, la única justificación es eso, que en su mente tenía como el recuerdo de 30.000 personas a la vez, que le chocaba. Es como tener múltiples personalidades. Eso para mí fue por ese lado, me parece. Re loco. Por eso lo hace el personaje más falopa y más impreciso en sus accionar. Bien. Y volviendo que es un pibe de 18 creo que tiene ahí, no sé. Sí, 17. Es súper joven igual, sí, para cargar con la responsabilidad. Igual no sé si en algún momento tenés una edad lo suficientemente grande para cargar con el peso de tener que... Si la humanidad vive o muere, o quién se muere o quién vive. Obviamente ningún personaje, pero claro,
Lo que hablábamos la otra vez hace un montón, me acuerdo sobre el debate de si había que salvar a Armin o a Arwen. Creo que Arwen hubiera manejado mucho mejor la situación, digo, estoy especulando, que de Eren, me parece. Tal vez hubiera sido mucho más frío y hubiera tomado, bueno, vamos a destruir a todos los malos, el enemigo y ya está. Sí. Yo creo que hubiera hecho eso directamente y se terminaba. Yo creo que Erwin Schmidt le metía 3 cachetazos a Eren y ya está, Me parece a mí. Sí, pero bueno, era un tipo de 25 o 30 años. Y era capitán de un escuadrón y tuvo la experiencia de la guerra. Tenía otro historial, otro historial. Y otra experiencia. Por eso, estaba más capacitado. Sí, obvio. A Eren directamente le cayó el poder, como cualquier prota de shonen, y bueno, no estaba capacitado. Sí, Armin estaba más capacitado. ¿Para qué? Para manejar eso, me parece. De hecho, ahora hablemos de otro personaje que es Armin, un personaje que amo y que todo el mundo odia. Yo no lo odio. Yo simplemente te digo que hubiera preferido que se muriera cuando tenía que morirse, que era cuando estaban eligiendo a quién elegir entre él o a Erwin, sí.